que tenga relaciones, vínculos, ¿no?, consanguíneos con el causante, con el encuius, que le llamaban los romanos, es decir, con el muerto. Porque si no, cualquiera podría venir, se muere su papá y puede venir el vecino a sustituirlo. Tiene que ser una persona que sustituya a la otra, pero siempre que tenga vínculos parentales, vínculos sanguíneos, ¿verdad? Bien. Para el maestro Rómulo Lanata, el maestro salvatino Lanata, en su obra Derecho de Sucesiones, nos dice que la sucesión es la transmisión, es el traslado, la transferencia, la transmisión patrimonial, es decir, es la transmisión, dice, del patrimonio, ¿no?, por causa de muerte, por causa de muerte. Veamos otra definición, la que nos da Gustavo Palacio Pimentel en su obra Elementos de Derecho Civil. Gustavo Palacio Pimentel. Elementos de Derecho Civil. Nos dice que la sucesión es la transmisión, también es la transmisión de los derechos y obligaciones patrimoniales de carácter económico, la transmisión de los derechos y obligaciones patrimoniales, ¿no?, es decir, del activo y el pasivo. Cuando hablamos de derecho nos referimos a las acreencias, ¿no?, al activo, que tiene derecho a cobrar, y obligaciones nos referimos a las deudas, ¿sí?, del activo y el pasivo de una persona que fallece a los que le sobreviven. Y a los cuales, o sea, eso que les sobrevive, la ley, y a los cuales la ley, o la voluntad de la persona, llaman para recibirla. Llaman para recibirla. Hasta cierto punto, el maestro Gustavo Palacio Pimentel tiene razón. Dice que por la sucesión se produce la transmisión, la transferencia y traslado de todos los derechos, las acreencias, mis derechos reales que tenga yo sobre las cosas, la posesión, la propiedad, los créditos por cobrar y las obligaciones, las deudas, ¿no?, es decir, del activo, las cosas que tengo, y del pasivo, ¿no?, lo que debo, ¿no?, de la persona que fallece a los que le sobreviven, que son llamados ¿por quién? Por la ley. Cuando la persona muere sin testar, la ley dice quiénes deben heredar, o por voluntad del causante, por voluntad del que falleció. Cuando, por ejemplo, esta persona tiene la oportunidad de otorgar su testamento, de declarar, de decir, de decidir antes de morir a quién quiere que pasen sus bienes. Pues estas personas son llamadas o por la ley o por voluntad del testador, ¿no? De modo general podríamos definir, fíjense, al derecho o a la sucesión, ¿no?, para la cátedra, la sucesión no viene a ser sino la transmisión del patrimonio, cosas que tienen que ver con las personas, o la transmisión, con el valor del patrimonio de una persona que fallece a sus herederos. Incluso podemos usar otra definición que creo
enumera y abarca en su totalidad lo que en sí entraña la sucesión. La sucesión es la transmisión de los bienes de las cosas, los derechos, que los créditos que tengo por cobrar, y obligaciones. Es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones. De una persona que fallece a los que le sobreviven, y con quienes se encuentra vinculado parentalmente. Claro, porque digo que si es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones a los que le sobreviven, pues mi vecino, si yo me muero, ¿me sobrevive o no? ¿Y ellos pueden heredar? No. A la persona que me sobrevive, pero con quienes estoy vinculado parentescamente, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a pasar a estudiar. Ponen ahí normas de aplicación. Vamos a ver qué otras normas de aplicación en el derecho sucesorio peruano. Normas de aplicación al derecho sucesorio peruano. Tenemos, primero, vamos a ver, en la Constitución de 1993, también podemos amparar nuestro derecho si alguien nos niega el derecho a heredar o a suceder, ¿no? Ustedes saben, cuando he estudiado se llaman derechos reales, el derecho de propiedad, las distintas formas de adquirir la propiedad. Dice que la propiedad se puede adquirir a través de la transmisión por la compra y venta. La propiedad se puede adquirir por prescripción, ¿sí? La propiedad se puede adquirir también por el abandono, ¿no? En que quedan los bienes. Hay personas, por ejemplo, el Estado, de acuerdo a la Constitución, si una persona deja abandonados sus bienes por más de 20 años, el Estado se puede apoderar sin tener por qué pagar, ¿no? Entonces, suponiendo que una persona falleció, sus familiares vienen después de 18 años acá al Perú y encuentran que por ahí el Estado peruano, a través de sus procuradores, acaba de iniciar una acción para restituir, para que pasen al Estado por esos bienes que dicen que los han declarado abandonados. ¿Cómo te defiendes tú? ¿No? La Constitución dice que toda persona tiene derecho a la propiedad, que la propiedad es inviolable, que el Estado, si quiere y necesita y declara de necesidad y utilidad pública o bien, tiene que expropiar, seguir un trámite y pagar el justo y precio. ¿Qué? Esta propiedad, de acuerdo a ley, aquí murió mi tío, mi padre, mi hermano, hace 18 años, por tanto no ha transcurrido 20, aquí está la partida de nuevo. ¿Podría el Estado apropiárselo? No puede, no puede. Entonces este guarda relación ley de derecho hereditario también con otras disposiciones, la Constitución. Lo contrario sería que el Estado estaría violando el derecho de propiedad, ¿verdad? Violentando el derecho de propiedad. Entonces, pero estamos viendo qué normas, qué otras normas guardan relación con el derecho de sucesión. Tenemos, en que amparamos el derecho muy ampliamente garantizado, que está en la Constitución, ¿no? Tenemos en la Constitución del Estado, en la Constitución del Estado, si mal no recuerdo, artículo 2, inciso 16, a ver, ¿alguien tiene la Constitución? ¿No? Garantiza el derecho de la persona, dice, a la propiedad y a la herencia, dice algo así. Toda persona tiene derecho. ¿Sí? Inciso 16, léelo pues mamita, para eso te digo, a ver. Toda persona tiene derecho a la propiedad y herencia. ¿Qué más? Constitucionalmente por cualquier lado agarro, ¿cierto? No me pueden despojar. Entonces tenemos ahí. Pero como también ustedes tienen que hacer algo, por favor ustedes,
y transcribir, así, simple, y transcribir aquellos artículos constitucionales que guarden relación con la sucesión. Ahí van a encontrar, hay unos 4 o 5 artículos, ¿no?, que guardan relación con el derecho sucesor, con la sucesión. Una hojita para la próxima, una hojita bonita, lo trae, lo lee la Constitución, ponga la gente, ¿no?, artículo 16. Y ahí vas a recorrer, vas a seguir caminando por la Constitución, vas a encontrar otro artículo que habla de los derechos de sus heredas que se pueden tener. ¿Ya? Bien. Ahora, ahora con en el Código Civil vigente, el código que estamos ahora, ¿qué artículos encontramos que son, digamos, emblemáticos, son básicos, sustanciales, fundamentales y que protegen la Constitución, la sucesión? Y de alguna manera, en ese sentido, fíjense, hay artículos que tenemos hoy en el Código Civil que superan notablemente a artículos del Código Civil anterior. Tenemos, empezando por el artículo 660 del Código Civil. Vamos a hacer una ligera sinopsis del artículo 660 del Código Civil. ¿Qué dice? Por la muerte de una persona, que antes el Código Civil anterior no lo definía, hoy sí dice claramente, por la muerte de una persona se transmiten los bienes, derechos y obligaciones que constituyen herencia a los sucesores. O sea, en ese sentido, hoy el artículo 607 es clarísimo, ¿no? Alguien podría decir, no, solo los bienes que tiene, ¿por qué yo voy a pagar las rentas? ¿Por qué no? No, señor, ahí está, ampara uno, las obligaciones también. Los derechos, dice incluso, vamos a poner, mi papá murió antes que su madre, antes que su mamá, y a su padre mismo murió antes que la mamá. Nunca reclamó herencia mi padre, ahora nosotros hemos nacido, crecido, pasado más de 40 años, vamos a poner, y nadie reclamó ni mis tíos ni nada. Podemos nosotros, ahora después de 40 años, tener derecho a reclamar eso que a mi padre, de haber vivido, pudo reclamar. Claro que sí, aunque nosotros no existiéramos en ese momento. ¿Por qué? Porque por representación pasamos a ocupar el lugar de nuestro padre. Y podemos o no reclamar esos derechos. Podemos reclamar ese derecho a heredar, que era un derecho expectaticio, pero ahora está concretado que mi abuela dejó tal cosa. Mis tíos se lo repartieron. Como mi papá murió y no reclamó, ¿creen ellos que ya lo pueden adquirir por prescripción? No. A ver, me remito a la ley y ¿qué dice? Que entre coherederos no hay prescripción. Es decir, pueden haber pasado 40, 50 años y yo y mi hermana somos herederos de esta casa y quiera yo adquirir por prescripción, no puedo. Entre coherederos no hay prescripción. No hay prescripción. Entonces, en eso, este Código Civil que tenemos vigente, sí, pues, ha superado tremendamente al de 36. El primer de este artículo que estamos comentando, antes no definía la sucesión de frente, entraba, que se moría y que no se mantiene, ¿no? Estaba muy disperso. Hoy no, hoy dice que la sucesión es la transmisión, o sea, por la sucesión dice se transmite ¿qué? Bien, derechos y obligaciones a los sucesores. ¿Ah? Claro, cualquier hijo, siempre que haya sido reconocido, y si no ha sido reconocido tendrá que reclamar su filiación para demostrar aquello, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otro artículo digno de comentar, que los artículos 661 y 662 del Código Civil. 661 y 662 del
herederos responden por las deudas. Responden por las deudas y cargas de la herencia. Responden por las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcance la cuota hereditaria. O sea, hasta donde alcance la herencia. La cuota hereditaria, hasta donde alcance. Es decir, que si papá, por ejemplo, no pagó el impuesto predial, porque estuvo enfermo hace 4 años, y ahora que hemos pedido la asunción de estar, que queremos repartirnos los bienes, tenemos que repartirlos, vamos a liquidar, pero previamente vamos a pagar las deudas, ¿no? Y si uno de los hermanos, ¿no?, tuvo que verse obligado porque quería ya embargarla y había iniciado un juicio coactivo, en lugar de pagar todo, y como no importa el pago, porque papá no le paga un sol, pero a cuenta de qué? De que al momento de repartirse se le reconoce. No pueden decir los hermanos que para que eres socio porque han pagado las deudas. La ley dice que los herederos respondemos de las deudas dejadas por el causante hasta donde alcance el cuota hereditaria. Vamos a poner que yo he tenido que pagar, me toca, o vamos a poner, ustedes, 4 hermanos, las deudas eran de 40.000 soles y a cada uno nos ha tocado por las justas 15.000 de los 60.000 que dejó papá. ¿Hasta dónde responderemos nosotros? Hasta donde alcance la cuota hereditaria. Ponte que papá debía 40.000 y solo nos ha tocado de herencia 5.000 a cada uno de los 4, no alcanza, ¿no es cierto? Pero me pueden a mí quitar mis bienes por más millonaria que sea, no, solo respondo hasta donde alcance la cuota hereditaria. Esa es una garantía y está bien prescrita en la ley, es un avance con respecto al código del 36. Y hago otro artículo lindo de comenzar también, el artículo 730 del Código Civil vigente, donde dice que la legítima de la herencia del cónyuge es independiente de sus gananciales. O sea, es muy aparte de sus gananciales. ¿Qué sucedía antaño en el Código 36? Se establecía lo siguiente, que si por ejemplo A y B eran casados y él se murió y al momento de liquidar para la sociedad ganancial le sumaban bienes propios sociales, pagaban las deudas, todo, y vamos a poner que quedaban 200.000 soles de gananciales, ¿no? La mitad se suponía que era del difunto, ¿cuánto? 100.000, y esto constituía como la hereditaria, porque ahora, pero la otra mitad, los 100.000, ¿no?, constituían los gananciales de ella, de la viuda. Entonces, ¿qué pasaba? Si de esta base hereditaria se repartían, vamos a poner, los hijos tenían derecho a heredar la viuda, vamos a incluir 3 hijos, a la viuda 4, se dividían en 4 herederos. Entonces, ¿qué pasaba si lo que le iba a tocar, vamos a poner, ¿no?, acá se establecía que si los gananciales del viudo o de la viuda eran mayor, más grande de lo que iba a tocar por herencia, perdían los gananciales. Perdía la herencia. O sea, era mítico, era heredero, pero si tus gananciales siempre iban a superar, era mayor que lo que iba a tocar, no heredaba. Hoy no. Y en eso está muy bien, la ley es clarísima. Y no es un campo es iluso, ¿cierto? Hoy, ¿qué dice la ley? Que los gananciales que recibe el viudo o la viuda del cónyuge son independientes, muy aparte de lo que le toque por herencia. Sin embargo, hay gente que todavía sigue pensando así. Van a ver ustedes o van a tener clientes que les vienen. Ay, mire, doctorcita. Ya van a hablar del doctorcita, me acuerdo. Sí, ¿no? No, para que tanta danza. Mire, mi mamá qué ambiciosa. Estamos repartiendo, mi papá ha dejado todo esto, ¿no? Y mire, ya le ha tocado a ella, ¿no?, 100.000 de herencia y quiere que esto también le dé. Claro que sí. Eso le toca porque son sus ganancias por haber sido socio en esta vida. Nadie se lo quita. Y una cuota hereditaria que tiene. Así es. ¿No? Tiene derecho a pagar. Eso, por ejemplo, es un artículo bastante contundente
y arrastrando las patitas, pero cuando más lo necesitas, ya a ti ya no te reciben en el Perú, ustedes saben cómo está la cosa. Ser mayor de 40 años en el Perú ya es ser anciano. Nadie quiere, todos quieren jovencitos para disfrutar, ¿no? Trabaja toda presión, ¿no has visto? El otro día un feísimo, un congresista, ¿no vieron? Más feo que el hambre. Pedía gente, ¿no? De ser clara, disculpe, ¿no? Así somos. Aquí en el Perú somos muy racistas, sin querer. Un cholo, yo chola le digo a otro, cholo. Todos tenemos lengua de manipular. Así es, así es. Así que esos son tonterías chifladuras, ¿no? Claro. Entonces fíjense, hoy por hoy, no se olviden, los gananciales son muy a par de lo que tengan que recibir por ellos. Es independiente. No es que porque ya recibiste gananciales ya no, ¿para qué quieres papá tanto? ¿Para qué quieres papá tanto? Le toca, de ley. Y claro, generalmente el celo y el recelo es porque, ay no, con eso mi papá ya ve, quiere volverse a casar, que no sé cuánto. Claro, el celo y el recelo es natural, sin duda. Así es, pues no hay un dicho que dice, nadie sabe para quién trabaja. Seguimos, otro artículo digno de comentar hoy por hoy. El artículo 731 del Código Civil. Artículo 731 del Código Civil. ¿En qué estriba la importancia de este artículo? Que le concede al viudo o a la viuda el derecho de habitación en forma vitalicia y gratuita. Vitalicia es de por vida hasta que se muera. En forma vitalicia y gratuita. Ustedes se acuerdan que he estudiado, el derecho real es el derecho de uso y habitación. Es el derecho que una persona concede a otra gratuitamente para que viva en una casa, lo que sea. Vamos a poner que tienes un primo hermano que está mal económicamente, al pobre lo han desalojado al pleno invierno. Y tú tienes una casita por ahí que la tienes ociosa, desocupada, en lugar de que te limpan, le dice, mira hermano, te la voy a dar en uso de habitación, no me pagues nada, pero cuídame. Vean su contrato de uso de habitación, que ustedes saben que no puede superar cuántos años. 5 años. Hay cosas que ustedes tienen que aprender y tienen que aprender ya. Porque si ustedes esperan tener 50 años para aprender, la memoria se les va a ir, ¿no? Quiera que no, en el sentido, claro, es distinto el que cultiva y que siempre está ¿no? por los libros, con las cosas, pero a veces es así, ¿no? Ya la vida, las emociones y todas esas cosas, ya no tienes la vertiginosidad de antes. Ustedes tienen que aprovechar ahora, ustedes son como un chicle, al toque cambia, lo que pasa es que flojera, ustedes solito rechazan, tienen que asimilarlo ahora. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El derecho de uso de habitación por 5 años. Pasados los 5 años, tú puedes reclamar. ¿Qué pasaba antes según el Código de 36? Un hombre o una mujer casado con nuestra señora, con sus 4 hijos, de repente había tenido por allá 3 hijos, peor que era mujeriego, 2 hijos por allá. Todos se le venían como buitres a la pobre viuda. Ya, listo, hacía la asociación intestada, ya tiene, vamos a poner gananciales o no había gran cosa para heredar, ¿no? Se querían repartir. Si no había quien, ¿cómo se llama? Si no había dejado con el nombre la única casa donde vivía la pobre viuda o el viudo, no, que se venda. Y a la pobre vieja la dejaban en la calle. Hoy, la ley protege a ese viudo. Dice que si fuera, vamos a poner, el único bien que queda donde vivió la familia, ella o él tienen derecho a quedarse vitaliciamente y en forma gratuita sin pagar nada hasta el último de su vida. Tendrán que esperar los herederos que se mueran para que sean repartidos. Eso sí, vamos a suponer que ahí están comprendidos los gananciales porque fueron 21 y la mitad de él, de la otra mitad era de ellos papá, donde va a heredar él. De todas maneras tiene derecho a todo, incluso tiene derecho a alquilar, a sacar una renta de ese bien para poder vivir. Esos son pasos que de alguna manera suponen, protegen
a la gente en edad que va. Y en parte está bien, porque también, mientras por un lado le dice, tú viudo, vive ahí hasta que te mueras. Por otro lado le dice, pero no puedes venderlo. O sea, no obstante que eres dueño de la mitad más la mitad que está comprendida del esposo, no puedes venderlo. Claro que mejor, la mamá, el papá, como no puede venderlo, lo van a conservar, mientras que los hijos lo van a hacer salchicha, ¿verdad? Entonces se conserva. Tiene el viudo, la viuda, el derecho a quedarse en uso y habitación vitaliciamente y gratuitamente hasta el último de sus días, sobre cuando hay un único bien o el bien que ha sido, digamos, el hogar. Ustedes saben, ¿no? Esa ahorita no le entiendan, pero hay gente que dice, no, aquí quedan mis hijos, aquí viví, son, ¿no? La casa de sus recuerdos, de todo. Dice que, podrán repartirse incluso todos si es la única casa que hay, tiene que respetar eso. Y será lo último que ese evento se reparte a esperar que papá o la mamá. Así funciona un negocio de empresa. Las utilidades no, depende, ¿no? Si funcionara el negocio y hay una cuestión, se repartirán las utilidades que quiere, ella tiene promoción a eso. Ahora, no es que la casa funcionara, si funcionara un negocio eso se reparte, pero si es la casa habitación donde ella vive, ahí tiene derecho a su habitación, pero no una empresa que quiere ella vivir en la fábrica. Era su casa, bueno, tendrá la parte de eso del negocio y tendrá de la casa, nadie se la quita. Ahora, si esa tienda o ella necesita alquilar una casa para tener una renta porque tiene pues 1000 plaques, tiene enfermedades serias, puede obtener, pide permiso al juez, pero alquila la renta son para ella. Claro, para que viva, ¿no? Porque a esa edad, ¿quién te da trabajo? ¿Quién quiere un viejito que está ahí pasando? Y el muchacho que corra, ¿verdad? Así es, el mundo es así. Bueno. Otro artículo digno de rescatar es el 667. Artículo 667, que habla de los casos de indignidad para heredar. ¿En qué casos? O sea, los casos de indignidad para heredar. Es decir, hoy la ley ha previsto en qué casos tú puedes declarar indigno de heredar a un heredero, ¿no? Antes no estaba muy claro en el código del 36. Se mezclaba indignidad con desheredación, ¿no? E incluso, ¿no? La gente desheredaba a los hijos, aunque sea la hija, porque se había casado con una negra, porque no le gustaba, ¿no? Hoy no. Hoy solo puedes desheredar al hijo. No ves que la gente, a ver, ¿alguien quiere coger marido? Vamos a ver. Ay, cierto, igualito, así cada uno hace de su vida. Contar que no te case con una mujer, porque cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desheredar. Hoy no, hoy está clarísimo el Código Civil por qué puedes desheredar al hijo y por qué puedes declarar indigno. Y las dos cosas están bien demarcadas, de manera que hoy sabemos que solo deshereda el propio testador, solo por testamento, el propio testador, en vida, mientras él esté en vida, él deshereda el testamento. Pero si no dejó testamento, y vamos a poner que entre los hijos hay uno que un fumón, y que incluso para que papá se pueda más rápido a la otra vida agarró y le sacó la cámara de oxígeno, por el contrario que lo estaba ahorcando, le había puesto una almohada encima para que no respire. Los hijos, lógico, aún sabiendo que papá ha dejado testamento y a todos por igual les ha dado, pueden pedir que lo declaren indigno de heredar. Entonces hay una diferencia. La desheredación la pasa el propio testador, la indignidad la hacen los herederos. Los herederos. Eso está bien, para que no haya confusión. La indignidad solo la solicitan los herederos. Y ojo, los herederos tienen que probar la indignidad en un proceso judicial. O sea, no vas a decir que mi hermano acá, que sí, que mira, que dijo, no, tiene que ser probado. Y solo por sentencia se puede declarar indigno de heredar a una persona. Solo por sentencia. Otro artículo que es muy importante. El artículo
Código Civil. 668, que prescribe que solo por sentencia, ya lo he visto ahí que ya había adelantado el solo por sentencia se puede declarar indigno al heredero. Solo por sentencia judicial dice se puede declarar indigno al heredero. De niña el 668 que tiene un código a mano. Artículo 668. Exclusión del indigno por defecto. La exclusión por indignidad del heredero. La expulsión por indignidad del heredero, o sea, cuando lo sacas y dices el heredero. Sí. Obligatorio. Ay, legatario. Legatario. Debe ser declarado competente. Incluye que pueden promover contra el indigno los llamados a suceder a falta con concurrencia de ellos. La acción prescribe al año de haber Entrada en posesión de los bienes. Claro. O sea, el indigno solo puede ser declarado indigno dentro del año siguiente que entró en posesión de los bienes. Pasado el año, ya no hay cuenta que dar. Bien. Ahora pasamos a ver otro artículo que también es sumamente importante tener en cuenta respecto al código anterior. Los artículos 681, anoté 681 y 682 del Código Civil, que hablan del derecho, hablan del derecho de representación en herencia, que hablan del derecho de representación en herencia, tanto en línea recta como en línea colateral. Tanto en línea recta como en línea colateral. ¿Qué pasaba antes? Fíjense, antes según el Código 36, si un padre desheredaba a su hija, ¿vamos a poner? ¿No? Si ésta había dejado niños, hijos, al ser desheredada a ella, si ella moría, los hijos no podían salir a tallar para reclamar y reemplazar a su madre en herencia. Casos hay muchos en el Perú para ver. Cuento esto porque eso fue público y notorio, se habló en periódicos. La familia Graña y Montero. Muy alineada. Tenía una hija, una hermana, que incluso fue Miss Perú. Pero no gustó con quién se casó. ¿Qué hizo el padre? La desheredó. Y al desheredarla a ella, como no había el derecho de representación del Código 36, los hijos quedaron ahí. Hay los Graña pobres y los Graña ricos. Y son de una misma. Así era. Hoy se ha hecho justicia. No hay derecho que una persona que se porta mal, ella, su conducta, la conducta es algo muy personal, ¿cierto? Entonces, si tú te has portado mal con tu padre, no puedes pagar la culpa con nietos. Entonces, si es verdad que tú estás impedida de recibir y de reclamar herencia, tus hijos no. Heredan por representación, vas a ocupar tu lugar. Si a ti te tocaba 100, pues, y tienen 4 hijos, esos 100 se repartirán entre tus 4 hijos, no van a pretender también agarrar 100 igual que los hermanos. ¿Te das cuenta? Eso es un gran avance, ¿no le parece? Estamos comentando, por eso estamos dando pinceladas en este capítulo que le llamamos generalidades para tener una idea más o menos capaz del contenido de esta norma. Entonces, hoy se da la figura de la representación. Igual, si a un hermano que es un bendito, por no decir lo contrario, le borraron infragante y lo declaran indigno, a él lo declaran indigno, pero él tiene sus hijos pueden o no pedir por representación ocupar el lugar de su padre, y a ellos van. Incluso si los hijos fueran menores de edad, ¿quién puede pedir por esos niños? Él no, porque está descalificado. Pero ¿quién podrá? La madre. Y la madre no pide para ella, sino para sus hijos. E incluso, así él viviera y sus hijos sean menores de edad, y por el ejercicio de la patria potestad, tiene el derecho de administrar los bienes de sus hijos, podrá administrar cualquier bien, menos esos bienes no lo puede tocar. Él no lo descalifica moralmente, no puede administrar esos bienes que debieron ser de él, pero que al ser excluido de la herencia pasaron a los hijos. Y aunque los hijos sean menores de edad, podrán entrar la madre, lo que otro menos, como que la ley le dice
de carácter moral, pero que se refleja en actos, digamos, patrimoniales. ¿Me dejo entender? Bien, entonces hoy vale la representación, no puede transmitirse a los hijos. Ay, en el Perú, cuántas familias antiguas que uno ve diciendo, no, mira, estos ojos no tienen plata y estos no. Por esas cosas que pasaban, la desheredación, ¿no? Hoy no puedes tú desheredar que digas que mi hijo, que qué barbaridad, cómo se metió de cura, o que no quiso ser cura, porque no, que no quiso ser monje. Su libertad. Tú no puedes imponerle solo por causas que ya la vamos a ver oportunamente, la ley señala. Si no, tú no puedes heredar ni llegar al libro de heredad. Ahora veamos otro artículo que también es sumamente importante. El artículo 818 del Código Civil. 818 del Código Civil. ¿Qué hace este artículo? ¿Qué de bueno tiene? Este artículo permite heredar a todos los hijos por igual, sean matrimoniales o extramatrimoniales. ¿No? Antes no, ¿no? ¿Se acuerdan? El Código 36 establecía distingos entre los hijos. Mientras el hijo nacido dentro del matrimonio le daba por cabeza, es decir, le daba más el doble, el hijo extramatrimonial le daba la mitad del hijo. ¿No? La inspiración es grande en el sentido de que incluso ya Hipólito Unanue, luego de la independencia, cuando se redacta la primera constitución de 1828, decía que el Estado es como el gran padre que no puede hacer distingos entre sus hijos. Es decir, ¿cierto? Todos los hijos tienen los mismos derechos. El hijo no tiene la culpa de venir como vino al mundo, de haber sido concebido así. Sus padres conocieron que no tiene por qué pagar. Tienen los hijos los mismos derechos, cosa que todavía en algunas legislaciones no se da, pero nosotros en ese sentido sí estamos un poco a la vanguardia de otros países. Bueno, y creo que de esta manera hasta ahí más o menos ya para no avanzar, porque si no corremos, nos vamos a quedar por ahora. No se olviden, ahora, como dicen ahora, la pelota es en su cáncer de ustedes